Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra masterclass Respuestas claras sobre reforma pensional. Mi nombre es Viviana Ospina y hago parte del equipo de comunicaciones de protección. Nos emociona contar con todos ustedes en un espacio que nos permite conectarnos con sus inquietudes, acompañarlos en estos momentos de incertidumbre y reafirmar nuestro compromiso que como fondo de pensiones tenemos de acompañarlos en la construcción de su bienestar financiero. Esta iniciativa busca explicarles a las personas los cambios en el sistema pensional colombiano. Desde el 17 de septiembre damos inicio a una serie de sesiones virtuales que estarán abiertas al público, en las que cada martes a las 8 de la mañana diferentes expertos nos estarán explicando sobre el tema. Comenzamos con la generalidad de la nueva ley y según los avances que se vayan dando en la reglamentación del nuevo sistema pensional, iremos abordando nuevos temas. Por eso acá es importante recordarles que aún faltan artículos por decretar y que una vez logremos tener mayor claridad del sistema, pues les estaremos contando. Sin más preámbulo, les quiero dar paso a Ana María Telles. Ella es ingeniera administradora, magíster en comportamiento del consumidor, con énfasis en hábitos y decisiones de consumo, formadora de Universidad Protección, líder comercial de inversiones y ahorro pensional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en todo el tema de bienestar financiero y el día de hoy nos estará acompañando en esta masterclass. Al final tendremos un espacio con las preguntas abiertas. Por ahora los invitamos a dejarlas en el chat. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Vivi, por este saludo. Gracias a todos por estar acá conectados. Vamos entonces a dar inicio al espacio. Bueno, cuando estén viendo mi pantalla, me confirman, por favor. Ahí ya la estamos viendo. Listo. Bueno, entonces para dar inicio al espacio es muy importante pues la conversación que vamos a tener el día de hoy, porque a raíz de esta conversación, pues yo creo que todos vamos a tener las claridades que nos van a generar un poco más tranquilidad de cómo nos impacta la reforma realmente, cómo tomar las mejores decisiones para nosotros, para nuestras familias, para esas personas que son cercanas a mí. Y desde Protección pues los acompañamos desde muchos frentes con toda nuestra oferta integral, no solamente en ámbitos de pensión obligatoria, de cesantías, sino desde todo el pilar voluntario y todas las soluciones que tenemos directamente para ustedes, pues están a su disposición para que puedan conectarse muy bien con ese futuro financiero pues que todos deseamos tener. Entonces, mientras las personas se van conectando, mientras terminamos pues de aumentar las personas acá conectadas, pues los invito a que podamos escanear este código y que podamos iniciar el espacio con nuestro perfilador pensional. El perfilador pensional fue desarrollado hace un par de meses por parte de Protección con el fin de que pudiéramos pues realmente con un par de preguntas entender el impacto que tiene la reforma en mí. Claramente pues podemos leernos todo el texto de la ley, pero cómo entender cuál es desde la personalización, los temas que a mí me impactan, es lo que les va a permitir el PDF que les arroja este perfilador pensional. Entonces creo que es el punto de partida para que podamos pues tener como unas claridades individuales y que desde ahí ese sea como el primer entregable para entender qué está pasando conmigo. Listo, entonces con este código van a poder entrar al perfilador y compartirlo también a las personas que ustedes consideren que sean necesarios. Yo tengo clarísimo que la empresa con la que más tenemos relación durante toda nuestra vida, pues es nuestro fondo pensional. Y por eso esta conversación cobra tanta relevancia que nosotros desde expertos podamos ser su cara visible. Esa cara visible que les permita estar tranquilos, estar enterados y sobre todo acompañados en momentos de cambio como este, que son tan relevantes y que yo no debería estar tomando como decisiones apresuradas. Entonces, toda esta mirada integral nos va a permitir, pues, estar como acorde a las decisiones que debo ir tomando. Y mientras iniciamos, pues, y si bien hoy vamos a hablar sobre las generalidades, pues, de esta ley 2381 del 2024, pues,
creo que cobra mucha importancia entender que las conversaciones de reforma no iniciaron este año ni iniciaron el año pasado. Sí, nosotros como país necesitamos una reforma desde hace alrededor de 15 años aproximadamente, porque si bien con la ley 100, pues hemos tenido algunos cambios, fue un sistema creado bajo unos parámetros y unas condiciones sociales, pues que hoy son completamente distintas. Entonces, teníamos en el 95 unos datos importantes de natalidad que pues por los cambios demográficos tan profundos que hemos vivido, pues hoy el comportamiento es totalmente distinto. De hecho, para el 2023 se tenía un estimado de natalidad de 1,39% y ni siquiera se dio, el real fue el 0,99. Entonces, bajo estas condiciones, pues estamos hablando de que esta ley 2381 del 2024, que es el sistema de protección social integral, con ese amparo de vejez, invalidez y muerte, pues nos va a permitir adaptarnos un poco más como a esos cambios demográficos que no solamente como país, sino como sociedad estamos viviendo. Entonces, hoy un sistema que esté fundamentado en ese sistema piramidal en el cual los jóvenes son la base o son los que promueven las pensiones de las personas adultos mayores pensionados, pues son sistemas que ya no funcionan, son sistemas que no pueden estar activos y esa es la razón de la transformación de los sistemas pensionales en general en el mundo. Entonces, pues dentro de esos temas del déficit fiscal, estos temas de los cambios demográficos, cambios sociales, pues todo va en relación a impactar nuestro sistema pensional. Entonces, hoy en Colombia se requieren por cada adulto mayor 4,6 trabajadores. ¿Sí? Ese es el sistema que hoy está soportando. Pero, pues, muchos de los que estamos acá conectados, pues las pensiones serán en el futuro y en Colombia para 2050, acá dice 1,9, pero se estima que sea cercano a 1, pues vamos a requerir por cada adulto mayor, pues un trabajador activo. Entonces, estos temas demográficos y esto que les acabo de mencionar, pues son una de las bases más fuertes para sustentar que posiblemente estos sistemas son un poco insostenibles en el tiempo y que se requieren estos cambios. Entonces, hoy, la población económicamente activa, pues en Colombia son 22 millones. De estos 22 millones, de los cuales pues tenemos aproximadamente 7 millones de adultos mayores de 60 años y esta es la distribución de cómo en 2021 pues estaba el esquema de sus ingresos, de los cuales pensionados tenemos 1,7 millones, tenemos en Colombia Mayor 1,7 millones también, pero un porcentaje extremadamente grande. Ay, algo pasó con mi cámara. Discúlpenme. Bueno, algo sucedió con mi cámara. Eh, Ah, te voy a interrumpir ahí un momentico para que sí, vuelvas a iniciar tu video y vuelvas a compartir pantalla que estábamos viendo tu cámara sobre la presentación, porfa. algo pasó. Míralo ahí. ¿Me Deja puedes de compartir confirmar? pantalla, porfa, Ana, y Sí, vuelve. dejé de compartir y Eso, listo. Ahora, volví así a estás perfecto. hacerlo. ¿Ya está Ahora, bien? sí, señora. Así Listo, estás perfecto. bueno, Eso. gracias. Listo, entonces teníamos este esquema, como ya les decía, 7 millones de adultos mayores de más de 60 años, de los cuales pensionados 1,7 millones, en Colombia mayor también, pero pues un porcentaje bastante amplio, pues 3,2 millones de personas sin pensión y sin subsidio, pues es una alerta a esta fecha bastante grande, sin tener, digamos que ni siquiera
todavía una realidad, pero pues según esas previsiones, que sea para 2055 7.5 millones de personas sin pensión y sin subsidio. Entonces, esto desde esta cobertura también de la población económicamente activa y desde la realidad, pues nos lleva a que sea necesario un cambio, y este cambio pues se dé a raíz de esta ley 2381, que es de la que ya en unos minutos vamos a comenzar pues a conversar. Entonces, para poder entender la reforma, para poder entender esta nueva ley, pues es extremadamente necesario e importante entender la actual. Entonces, ¿qué es lo que hoy está sucediendo? Que este sistema de protección para la vejez que fue aprobado, pues va a llevarme a que ese retiro que voy a tener esté fundamentado, complementado desde una parte de ese ahorro pensional obligatorio y que también se complemente desde la parte de ahorro voluntario. Entonces, partiendo de lo que les acabo de decir y para entender el sistema de pensiones en este momento, que es la base para poder entender la reforma, entonces yo tengo que tener claro que cuando yo pago al sistema de seguridad social, cuando yo pago, cuando estoy activo, cotizando, pues yo me estoy cubriendo frente a tres riesgos, que es la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Esos son los tres riesgos que a mí me abarca este pago. Pero ¿qué sucede? Que como existen dos sistemas, estos dos sistemas son completamente excluyentes, o sea, o estoy en Colpensiones o estoy en el sistema de ahorro individual, y los requisitos para poder acceder a esa pensión, pues inicialmente, en general, hombres 62 años, mujeres 57 años, y acá en este sistema desde Colpensiones, que tengo una bolsa que es común, donde todas las personas están aportando, se requieren 1.300 semanas para poder acceder a esta pensión y tener la edad requerida, que fue la que les acabé de mencionar. Si llego a estos requisitos, si los cumplo, pues accedo a la pensión. Y a partir de acceder a esta pensión, pues yo voy a tener, es una fracción, un porcentaje de ese promedio salarial de los últimos 10 años cotizados. Listo, ese es el esquema por el cual se calcula esa pensión. Y si no, pues recibo una indemnización sustitutiva. ¿Qué pasa desde las AFP? Que como es un sistema de capital, yo tengo una bolsa individual que esa bolsa pues va creciendo en el tiempo, y al ser un sistema de capital, pues puedo acceder a una pensión si tengo el capital suficiente para poder acceder, que muchas personas lo pueden hacer hasta de manera anticipada, o el requisito de semanas para poder llegar a él es, si ya tengo la edad, yo puedo con 1.150 semanas de cotización poder acceder a esa garantía de pensión mínima. Entonces, si se dan cuenta, el sistema hoy como está contemplado, pues es excluyente, o estoy en uno o estoy en el otro, y tiene un esquema puntual para poder acceder a una pensión. Entonces, por eso es que existe esa doble asesoría donde yo me asesoro para entender cuál de los dos sistemas se adapta más a mis necesidades, cuál de los dos sistemas realmente me beneficia, me favorece más, y yo elijo uno de los dos. ¿Listo? Pero entonces ya con el sistema de protección a la vejez, como lo estamos conversando, que es un sistema que se crea bajo esa universalidad, solidaridad y eficiencia, es la ley 2381 que cobra vigencia a partir del 1 de julio del 2025, y con esta se crean 4 pilares. ¿Sí? Estos 4 pilares, como los estamos viendo acá, como en escala, inician con el pilar solidario, que es un pilar completamente subsidiado. Continúa con el pilar semicontributivo, donde también pues están incluidos los BEPS, y ahí son estas personas que, aunque hayan cotizado, pueden haber no cumplido los requisitos puntuales para pensión. Entonces a esto le llamamos el pilar semicontributivo. Y tenemos el pilar contributivo, que es este, que sería el tercero, en el cual ya no estamos hablando de que los dos sistemas son excluyentes, como acabo de explicarles, sino que ya estos
dos sistemas se vuelven complementarios, dejan esa competencia que existía y se unen para que entre los dos puedan formar una mejor pensión para las personas que están activas. Entonces es por eso que desde este pilar contributivo tenemos un componente de prima media y un componente complementario de ahorro individual que depende también de los ingresos de las personas en un sistema o en el otro, y ya ahorita vamos pues a profundizar en el tema. Y el cuarto pilar es el ahorro voluntario, el cual coge mucha relevancia hablando de las brechas pensionales, que la brecha pensional es la diferencia entre lo que yo me gano ahora que estoy activo laboralmente y lo que me voy a ganar como pensionado. Y este proyecto de ley de reforma no modifica ni afecta ninguna de las oportunidades de este ahorro voluntario, pues incluso se vuelve el complemento perfecto a toda la parte de ahorro obligatorio. Entonces, con esto, esta es la base de la conversación que vamos a tener en este espacio, y realmente con esto empezamos ya a desarrollar como las bases de lo que es esta ley 2381. Entonces, desde el pilar solidario, es este, regálenme un segundo, pongo el puntero, es este que se encuentra acá. En este pilar solidario se va a reconocer una renta básica solidaria que corresponde a esa línea de pobreza extrema que para el año 2024 se certifica con aproximadamente 223.000 pesos. Listo, esa es como esa renta básica solidaria. Para poder acceder a este pilar solidario, entonces debo ser hombre con mínimo 65 años, mujer con mínimo 60 años, eso desde la parte vejez, o 55 años hombre o 50 mujer si ostentan una invalidez del 50%. Esto es puntualmente para personas en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, y sí es muy importante acreditar como esa residencia en Colombia de un mínimo de 10 años de anterioridad a esta solicitud que se plantea. Entonces conocemos de pronto personas que están en esta situación de vulnerabilidad y que posiblemente desde esta información podamos promover que accedan desde este pilar solidario. Eh, Nos alegra mucho que esto tenga como esta base, porque como lo vimos anteriormente, pues la situación actual de los adultos mayores en Colombia, pues por temas pasados ha sido compleja. Entonces, pues esto va como cubriendo un poco más desde las premisas que inicialmente les había dicho, que era la universalidad, solidaridad y eficiencia, que es lo que plantea esta nueva ley. Este segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, tiene como dos casos puntuales, que son estos dos que les planteo acá. El primero es que si yo tengo mínimo 65 años de edad siendo hombre y 60 mujeres y he cotizado menos de las 300 semanas, existe una devolución de saldos. Listo. Desde un parámetro que se hayan cotizado menos de esas 300 semanas. Pero si es el caso B, que he cotizado entre 300 semanas y 999 semanas, cero no elegible para el pilar solidario, yo puedo acceder a este beneficio, que es esa renta vitalicia, que no es una pensión, no es sustituible, no es heredable, pero pues es un valor que no puede ser superior al 80% de un salario mínimo, pero que va a constituirse como una renta vitalicia para poder ser entregada a estas personas que cumplen estos requisitos dentro de este pilar semicontributivo. Acá también pues se incluyen estas personas que aportaron a BEPS, que es actualmente pues como se utiliza hoy los BEPS. Entonces, entendemos desde la generalidad con la ley 2381, el primer pilar que es el solidario, el segundo pilar que es el semicontributivo, y de pronto muchas de las personas que estamos acá, pues o somos independientes o somos empleados, y ya la pregunta es entonces, ¿cómo aplica este pilar contributivo para mí? ¿Qué es lo que debo entender? ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerme?
Y el planteamiento inicial para todos los que estamos acá es que para entender cómo me impacta esta reforma, yo necesito preguntarme si entro o no en transición. Esa es la primera pregunta que todos los que estamos acá debemos hacernos. Y según el artículo 75 de esta ley, que habla sobre la transición, nos dice que la transición está determinada solamente, únicamente por semanas. Listo, ay, es que a mí me dijeron que me trasladara hacia Colpensiones para poder lograr una transición, aunque no tenga las semanas. Eso no es real. Listo, lo que plantea el artículo 75 es que a partir de las semanas yo voy a poder acceder o poder estar en transición. ¿Qué significa transición? Es que cuando estamos en la implementación de una nueva ley, la transición es ese momento en el cual unas personas todavía les aplica la anterior y a algunas les aplica la ley nueva. En este caso, ¿qué va a pasar? Acá, pues, imaginen como una división, yo estoy en transición, o sea, continuará aplicando en su totalidad la ley 100 del 93. Entonces, si soy hombre y he cotizado más de 18 años o más, que equivale a estas 900 semanas, para mí entro en transición y aplica la ley 100 del 93. Igualmente, si soy mujer y he cotizado 15 años o más, o sea, tengo 750 semanas, entro en transición, o sea, que aplica la ley 100 del 93. Por otro lado, yo no estoy en transición si soy hombre y he cotizado menos de 900 semanas o si soy mujer y he cotizado menos de las 750. Eso quiere decir que si estoy bajo este esquema, en no transición, pues no me aplica la ley 100 del 93, sino que me va a aplicar la ley 2381 del 2024, que entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2025. Y esto significa la aplicación del sistema de pilares, que es lo que hemos venido hablando hasta este momento. Entonces, si estoy acá y estoy preguntándome si aplica o no la reforma, ¿qué impacto tiene para mí? La primera pregunta que debo hacerme es cuántas semanas cotizadas llevo, si soy hombre o mujer, para poder entender si me aplica la ley 100 del 93 o si me aplica la ley 2381 de 2024. Si entro en transición, entonces, esta es la primera, digamos, conversación que vamos a tener. Primero los que entran en transición y después ya vamos a ver las personas que no entran en transición. Entonces, si yo entro en transición, quiere decir, como ya se los mencioné, que estoy por encima de estas semanas requeridas. Hombres 900 como mínimo, mujeres 750. Y ahí la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Primero, no tomar decisiones apresuradas. Ya en un cuadrito les voy a mostrar los escenarios que existen para ver qué acciones debo tomar. Pero hay una pregunta que es muy recurrente y es la doble asesoría. Listo. Desde la doble asesoría pues se creó aproximadamente en el 2016 para que se fundamentaran las decisiones y fuera totalmente transparente un traslado entre Colpensiones y una AFP, con el fin de que las personas conocieran como los dos frentes y pudiera ser muy transparente su decisión. Entonces, acá están un 1 y un 2, es porque pues es como el paso que yo debo surtir si yo requiero o quiero hacer esta doble asesoría para entender cuáles son las decisiones, las mejores decisiones que debo tomar. Entonces, si yo estoy entre 50 y 52 años siendo hombre, entre 45 y 47 siendo mujer, yo debo tomar la doble asesoría. Ana, tengo 35, ¿debo tomarlo? No, ahorita vamos a ver los casos puntuales, pero nuestra recomendación es quédate exactamente como estás, que estás en transición y tomas la decisión en el momento que la tienes que tomar, que es faltándote 2 años antes de empezar a vivir tus últimos 10 años laborales. Entonces, primera asesoría que hago en Colpensiones. Acá, pues, cojo, hago una llamada, llamo a Colpensiones y digo,
quiero la doble asesoría, quiero que me hagan, pues, no solamente el análisis, sino la proyección de cómo va a ser mi pensión. Entonces, dentro de esa doble asesoría y de esa asesoría que te están dando el Colpensiones, ellos te van a calcular un ingreso base de liquidación que puede ser como muy ficticio, por así decirlo, porque pues todavía no has vivido los últimos 10 años laborales, entonces son proyectados, pero pues te sacan un valor aproximado a las cotizaciones que has tenido y con ese valor se va a hacer el cálculo de tu pensión para que tú puedas entender qué sistema te aplica más o cuál es el sistema que mejor se adapta a ti. Entonces, te hacen un cálculo de la pensión y ese cálculo de la pensión es una fórmula súper básica que te van a generar y te van a decir tu pensión va a ser igual a las primeras 1.300 semanas de cotización al 65% menos el 0,5% de el número de salarios mínimos que estás activo. Y eso se te va a incrementar 1,5% por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300 semanas iniciales. ¿Cómo así? Este es el ejemplo puntual. Si yo me gano 13 millones de pesos, eso equivale a 10 salarios mínimos con 26 años cotizados, que equivale a las 1.300 semanas. Se aplica esta fórmula con la disminución de números de salarios mínimos y la persona puede llegar aproximadamente a un 61%, que eso puede ser a hoy 7.800.000. Pero si esta persona cotizó 35 años por este incremento que está acá, eso quiere decir que está muy cercano a este 74%, lo que equivale a una pensión de 9.600. Y así en cada uno de los ejemplos, digamos con este escenario de 5.200, son 4 salarios mínimos, por lo tanto, por 26 años cotizados es el 64%, que equivale a una pensión estimada de 3.300. Pero si se han cotizado 35 años, por el incremento que ya les mencioné, pues esta persona puede llegar a esa pensión de 4 millones. Entonces, estamos hablando de régimen de transición que aplica la ley 100 y que esta persona está 2 años antes de cumplir los 10 últimos de cotización y está realizando su doble asesoría. Ya hizo su primera asesoría de llamar a Colpensiones, de que le estimaran cuál posiblemente iba a ser su pensión, continuando pues con los mismos parámetros de cotización. Eso quiere decir que las pensiones bajo este régimen de transición seguirán recibiendo el 100% de los subsidios que actualmente reciben. Recuerden que al ser un sistema, que es un sistema de régimen común, pues es un sistema que tiene unos subsidios asociados y un esquema de pensión cercano a los 25 salarios mínimos recibe 11 salarios mínimos de subsidios. Uno de 10 recibe 4,5 salarios mínimos de subsidio y así sucesivamente, que lo que hace la reforma, saliéndome acá del tema, es ponerle tope acá, con el fin de que los subsidios tan grandes, pues ya no se otorguen, pero los que estamos en transición, pues conservamos y continuamos con este mismo esquema de subsidios que estaba contemplado. ¿Listo? Continuamos entonces en esa doble asesoría. Ya tuvimos nuestra primera asesoría en Colpensiones, nos vamos a la segunda en nuestra AFP. Entonces, ahora vamos a llamar a la AFP, nos van a explicar nuevamente el sistema, cómo funciona y dentro de ese cálculo que me van a realizar, recuerden que esto es un sistema de ahorro individual, que es un cálculo que tiene implícito ese cálculo financiero de la proyección de capital que va rentando y que tiene también asociado las proyecciones de vida de las personas. Entonces, el cálculo de la pensión se da principalmente desde ese capital de la cuenta individual con todos los componentes que tienen el capital completo de tu cuenta, dividido un factor actuarial. Y ese factor actuarial pues tiene contempladas distintas variables que son tablas de mortalidad, una tasa de interés técnico, muchos temas asociados a el factor actuarial, que es lo que este cálculo en el sistema de ahorro individual contempla. ¿Listo? Entonces, desde estos frentes, pues ya al haber recibido esa asesoría desde Colpensiones y desde mi sistema de ahorro individual, pues yo ya puedo
de manera transparente tomar la decisión de cuál es el sistema en el que quiero estar y pues que más me conviene. Recuerden que ¿quién debe tomar la doble asesoría? Las personas 2 años antes de empezar sus últimos 10. Si no, yo continúo en el sistema que estoy y lo hago bien. Con la ley 2381 para personas que están en régimen de transición, se abrió una nueva ventana pensional, ventana de traslado pensional, que abarca los últimos 10 años. De manera natural, de manera orgánica. Hoy en este sistema, una persona, si ya está en los últimos 10 años, pues no puede naturalmente trasladarse, digamos que ya no está permitido. Entonces, lo que me va a permitir esta ventana pensional, que está pues en espera del decreto reglamentario, es que si yo soy hombre, con esas más de 900 semanas, o mujer con más de las 750, porque entro en transición, ya lo habíamos hablado, y estoy entre esos últimos 10 años, voy a tener una última oportunidad de cambio de régimen. Esto es demasiado importante para muchas personas, es demasiado representativo, van a tener una oportunidad de 2 años para que puedan nuevamente tomar su doble asesoría y tomar la mejor decisión que les pueda convenir. Y este es como el paso que debe surtir esta ventana pensional. Nuevamente, realizar su doble asesoría, que ya les expliqué cómo se lleva a cabo, tener claro, pues ya ahí sí, cuál es el que más me conviene, y trasladarse para una AFP o para Colpensiones según esa conveniencia antes del 15 de julio de 2026, porque ya sabemos que tenemos estos 2 años como oportunidad para poder hacerlo. Ahí, pues haciendo como un paréntesis, hay unas personas que pueden tener demanda activa y desde nuestra recomendación es que podamos esperar un poco antes de desistir de esta demanda, pues para que desde la reglamentación sea un poco más claro y que no vayan pues a surtir como algún proceso que no sea necesario. Listo, entonces ya cierro esta parte de ventana pensional, que es importante obviamente pues esperar el decreto reglamentario, pero que es una posibilidad para esas personas que están dentro de los últimos 10 años. Y aquí hay muchas preguntas que nos hacen sobre las semanas. Nosotros, digamos que siempre vamos a responder desde, hagamos buen uso de estos mecanismos de excepciones, porque entendemos pues que hay personas que les quedaron faltando para transición 10 semanas, 20 semanas, algunas, pero pues no incurramos en temas que no son legales y que pueden no favorecernos a futuro. Según el decreto 1296 del 2022, los empleadores que no afilien por omisión a sus trabajadores o que sean aportantes morosos, que ya estas dos pues son como las razones, pues sí deben hacer ese cálculo actuarial por Soy Actuario que les permita como regularizar como esas semanas omitidas y ponerse al día con las obligaciones, desde que sí exista una obligación real. Esto pues está estipulado en este decreto. Hay personas que nos preguntan, no, pero yo me di un año sabático, yo me fui del país o yo hice, pero no tengo pues una validez o un soporte, pues nuestra recomendación es no pongamos en riesgo como esa transición, porque claramente pues esto va a regularse, entonces es importante que esto sea un muy buen uso de esta oportunidad pues de los aportantes omisos o morosos que efectivamente pues tengan ahí como su bache. Entonces, para resumir, el régimen de transición, acá pongamos muchísima atención porque pues la idea es que nos situemos en cuál es nuestro caso y saber cuál es la acción que debo tomar. Entonces, el caso 1, ¿estoy en transición? Sí. Tengo menos de 45 años siendo mujer, menos de 50 años siendo hombre. Sí. Estoy en Colpensiones. Sí. ¿Cuál es la recomendación? Sigo en Colpensiones. ¿Listo? ¿Cuál es el caso 2? Estoy en transición por semanas. Sí. Tengo menos de 45 años siendo mujer, menos de 50 años siendo hombre. No estoy en Colpensiones, o sea, actualmente estoy en una AFP como protección. Yo sigo en mi AFP.
sigo ahí, tranquilo, no tengo que movilizarme, no tengo que cambiarme de régimen. En este caso, por la edad, yo simplemente voy a esperar para hacer mi doble asesoría en el momento que es a mis 45, 46 años siendo mujer o 51, 50, 50, 51 siendo hombre, listo. Ese es el caso 2. Vamos al caso 3. Estoy en transición por semanas, sí. No tengo menos de 45 años siendo mujer, no tengo menos de 50 años siendo hombre, o sea, tengo más edad. Estoy en Colpensiones, no. ¿Qué debo hacer? Entonces, realizar mi doble asesoría. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy todavía en ese lapso de tiempo entre poder tomar la decisión. En el caso 4, si estoy en transición, soy mujer menos de 45 años, hombre menos de 50, no, soy mayor de 47 y mayor de 52. Entonces, ¿qué debo hacer? Esperar la reglamentación de ventana pensional para poder entender, basado en una doble asesoría, cuál sistema me conviene más. Listo. Estos son los 4 casos existentes en este régimen de transición y estas son las acciones como que desde nuestra asesoría de recomendación deberíamos tomar según el caso. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, siempre existe una brecha pensional. Yo no me pensiono con el 100% de lo que me gano, y eso quiere decir que yo estoy con transición y pues basados en los cálculos que ya les mostré de las tablas, si mi salario y IBL es 7 millones, pues yo voy a tener posiblemente una brecha pensional grandecita. Si son 1.300 semanas, pues una pensión del 62, o si no del 77, y posiblemente esa brecha pensional sea de 1.500.000. O también en transición puede ser de 729 con este ingreso base de liquidación de 3.500. Entonces, la invitación es a encargarnos de esa brecha pensional ahorrando desde hoy. Se vuelve demasiado relevante que tomemos una cultura del ahorro, del cual si yo ahorro mensual desde mis 30 años entre el 10 o el 5% de mis ingresos, yo puedo incrementar mi pensión entre el 18 o el 45% a futuro. Entonces, si esperamos mucho, digamos, si no me encargo a los 29, sino a los 40, ya no estoy en posibilidades de mejorar mi mesada tanto, sino que ya los porcentajes son más pequeños. Entonces, entre más rápido empecemos a cubrir esa brecha pensional de manera conscientes y preocupados por nuestro futuro, pues va a ser más fácil llegar a esa estabilidad que requerimos, y cada uno pues tiene un proyecto de vida muy distinto. Por eso es tan importante estar informados y es responsabilidad de todos irnos cuidando con información que sea certera. Tenemos un numeral date cuenta que siempre vamos actualizando, y pues la idea es que puedan estar siempre ahí también enterados. Entonces, cierro esa primera parte, que desde la ley 2381 pues estableció como transición de todas las personas, cómo les aplicaba la transición, y empezamos un nuevo ciclo de los que no estamos en transición. Yo no estoy en transición, o sea, esto realmente también aplica para mí. Entonces, ahora los que no estamos en transición por semanas, como ya les había dicho desde el inicio, que son hombres con menos de 900 semanas, mujeres con menos de 750 semanas, pues les aplicará la ley 2381 de 2024, que tiene vigencia a partir de este 1 de julio del 2025. Entonces, como este sistema de protección social integral pues ya nos aplica, como no estamos en transición, entonces el primer concepto que hemos escuchado es el famoso umbral, ¿cierto? Entonces ese umbral es: ¿qué pasa si yo gano menos de 2.3 salarios? ¿Qué pasa si gano más? Y acá está entonces la respuesta. Si yo hoy soy cotizante activo, devengo menos de 2.3 salarios mínimos, 2.990.000 para este año, entonces el 100% de mis aportes nuevos se van a ir a Colpensiones. Yo, con ese ingreso y sabiendo que voy a empezar a cotizar en Colpensiones a partir de julio, yo no tengo que trasladarme hoy a Colpensiones, no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el stock
o el valor que hay en la cuenta se queda en protección, se queda en tu ahorro individual. Y ese valor que se queda ahí se va a utilizar o para mejorar la pensión o para comprar semanas, dado que no alcancemos esas semanas. Entonces es muy importante y por eso les estamos insistiendo tanto de que no tomen decisiones de traslado hacia Colpensiones de pronto de manera muy irracional, sino que esperemos porque este saldo que está acá, al contrario, lo que va a hacer es apoyar o mejorar o incrementar esa pensión a futuro desde el valor o desde las semanas. Y adicional, entonces tenemos si yo gano más de 2.3 salarios, o sea, más de esos 2.990.000, pues los aportes que se hagan superiores a esto, a este monto, pues ya van a ir a hacerse en este caso, protección. Entonces, lo que nosotros decimos es que no dejes que otro elijan por ti, porque estos administradores de fondos de pensiones, hoy las AFP, pasaremos a denominarnos administradoras del componente complementario de ahorro individual, que de acá en adelante por practicidad lo voy a seguir llamando ASECAI. Listo, seremos ASECAI. ¿Y eso qué significa? Que si tú en estos momentos cotizas en Colpensiones, no estás en transición y tienes un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos, tú tienes 6 meses a partir de la promulgación de la ley para elegir tu ASECAI. Es decir, que tienes plazo hasta el 16 de enero del 2025 para que la elijas. ¿Y por qué decimos que no dejes que otro elijan por ti? Porque si no eliges, va a ser el gobierno nacional el que va de manera aleatoria con un mecanismo que va a implementar a poner a estas personas, como les menciono, de manera aleatoria en las ASECAI. Entonces, si yo no quisiera estar en esa ASECAI, pues no es la de mi preferencia, me va a tocar esperar 6 meses para poder trasladarme. Entonces, este es el momento para tomar esa decisión. Si yo no estoy en transición, cotizo en Colpensiones y mis ingresos superan estos 2.3 salarios mínimos. Listo, entonces esa es pues como una premisa acá importante. Entonces, en mi caso, por poner acá el ejemplo como general, yo nunca he cotizado en Colpensiones, siempre he cotizado en fondo privado, entonces yo no me tengo que trasladar para Colpensiones, no, yo tengo acá mi bolsa, mis recursos, solo que a partir de el primero, pues ya a partir de julio del próximo año, ¿qué va a pasar? Que una parte de mis cotizaciones se van a ir a hacerse a Colpensiones, otra parte va a seguir, pues a partir del umbral, va a seguir en protección y voy a tener adicional un ahorro voluntario. Entonces esto va a ser realmente hoy lo que va a generar mi ahorro pensional. Listo, la parte Colpensiones, la parte de mi ASECAI, en este caso protección, y la parte de mi ahorro voluntario. Entonces, cuando nos vayamos a pensionar, solo vamos a tener una pensión, no es que vayamos a tener varias pensiones, vamos a tener una, nos va a pensionar según lo que está estipulado también Colpensiones, pero lo que va a hacer es como una unión, la suma de lo que van a ser los dos valores calculados, desde la ASECAI y desde el cálculo de Colpensiones. Entonces, las mujeres a partir del 2025 van a ir reduciendo de manera progresiva 25 semanas por cada año, desde las 1.300 semanas hasta llegar a 1.000. Y adicional, si no cumplen con el requisito de semanas, si no cumplimos, entonces por cada hijo se podrán descontar 50 semanas hasta por 3 hijos. Eso significa que van a existir mujeres que podrían pensionarse con 850 semanas. Y los hombres, con sus 62 años, se pensionarán con las 1.300. Este es el esquema desde las semanas. Y ya se hace el cálculo entonces desde la pensión, ya por los valores. Recuerden que habíamos visto con la ley 100 una tabla súper larga de valores, ya esa tabla no existe así de larga, se topea acá con, en este caso pues para este año, los 2.990.000 de IBL, con esos 2.3 salarios mínimos. Si tengo 26 años, esta sería la pensión. Si tengo 35 años, esta sería la pensión más lo que haya construido en mi ASECAI.
Listo, entonces, esto es lo que les estaba mencionando, por poner como dos ejemplos rápidos para ir concluyendo esta fase. Ana, 30 años, afiliada a protección, semanas cotizadas 450, no está en transición, IBC de 7 millones, su pensión integrada de vejez va a ser 2.300.000 desde Colpensiones, 1.500.000 desde la complementaria, se suman y ese total de pensión sería 3.800. O el caso de Carlos, con 34 años, afiliado a protección con 420 semanas, no está en transición tampoco, con un IBC de 15 millones, pues la pensión también va a ser desde dos frentes, con pensiones esos 2.300.000 desde la complementaria 7, por lo tanto, pues queda con un esquema de pensión de aproximadamente 9.300.000. Listo, esos son pues como dos escenarios posibles. La invitación es, hagámonos la asesoría individual, donde podamos pues entender como nuestro caso particular. Y acá, igual que lo hicimos en las personas que estaban en transición, ahora los que entramos pues con la ley 2381, vamos a mirar los 4 casos. Entonces, estoy en transición en ninguno de los casos, ¿cierto? Me gano menos de 2.3 salarios, sí. Estoy en Colpensiones, sí. ¿Cuál es la acción? Seguir en Colpensiones. ¿Listo? ¿Me gano menos de 2.3 salarios? Sí. ¿Estoy en Colpensiones? No. Sigo en mi AFP, esa es la acción a seguir. Caso 3, ¿me gano menos de 2.3 salarios? No. ¿Me gano más de 2.3? ¿Estoy en Colpensiones? No. ¿Cuál es la acción a seguir? Sigo en mi AFP cotizando, generando acá el incremento de mi ahorro individual y simplemente inicia el próximo año de manera natural mi otra parte de cotizaciones a Colpensiones. Y el caso 4 es que me gano menos de 2.3, no, me gano más de 2.3. ¿Estoy en Colpensiones? Sí. Entonces acá la invitación fue lo que les había mencionado anteriormente con el no dejes que otros pues decidan por ti, es trasladarte para una AFP o elegir una ACCAI, que esto es muy importante hacerlo en este momento. Desde este pilar contributivo, entonces, se acumulará el mismo valor, se enviará el mismo 16% que hoy se hace, solo que va a tener una distribución diferente. Para prima media, esta va a ser la distribución y el componente complementario de ahorro individual es muy importante cómo aumenta acá lo que va a llegar a mi cuenta, que eso es algo a favor que tenemos, que ahora van a ingresar el 13.2% según lo que acá está estipulado. Dentro de lo que es el Fondo de Solidaridad Pensional, pues tenemos acá también una variación donde según los salarios mínimos, pues van a haber unos porcentajes de mi ingreso base de cotización que voy a enviar hasta llegar a este 3% del ingreso base de cotización según pues mis salarios de ingreso. Y ya para hacer como un resumen general, entonces, el umbral establecido para el pilar contributivo ya quedó fijado pues en este 2.3 salarios. El régimen de transición aplica por semanas, 900 semanas hombres más 750 semanas mujeres desde la entrada en vigencia de la ley. La oportunidad de traslado, que es esa ventana de la que conversamos, es de las personas que están dentro de los últimos 10 y tendrán 2 años para poder hacer esto. La reducción gradual de semanas, que es la disminución de 25 semanas por cada año a partir del 1 de enero del 2025 hasta llegar a las 1.000. El beneficio a las mujeres, que es la disminución por hijo, hasta llegar a las 850, un trato diferencial a indígenas, afrocolombianas, raizales, mujeres con ingresos inferiores a un salario mínimo, que no cuenten con una vinculación contractual y sean beneficiarias de salud, que tengan este tema de beneficio de salud, pues podrán aportar sobre un salario mínimo a pensión sin afectar la EPS, que eso es muy importante, y el impuesto al patrimonio, porque los ahorros pensionales, pues desde el pilar contributivo, pues no son aplicables pues para este impuesto. La parte voluntaria, que es la parte del ahorro, y es el mecanismo, que ya lo hemos hablado durante todo el espacio, pero pues es el mecanismo que me va a permitir complementar todo mi sistema pensional.
Y por eso es importante no tomar decisiones apresuradas. Por eso es tan importante que otros no elijan por mí. Y lo que nosotros queremos invitarlos es que realmente estemos muy conectados, como les dije al inicio, desde esta cara visible que es protección hacia ustedes, desde lo que nosotros podemos aportarles. Y uno de los temas o las razones más importantes para estar en protección es que contamos con una estrategia muy fuerte de diversificación en inversiones, con un equipo experto para poder alcanzar los resultados que hoy tenemos, que desde el inicio de las operaciones somos el fondo que más rentabilidad pues ha generado en el tiempo, y eso hace que, pues dado que el ahorro pensional es un ahorro a largo plazo, estemos aportándole mucho a sus cuentas, y esto va a ser un tema fundamental para la decisión de la ACECAI y que necesitamos que ustedes promuevan. Aparte de todo, pues nosotros estamos comprometidos con el bienestar financiero y por eso tenemos más protección como base de nuestra asesoría financiera en función de poder apoyar e impulsar el ahorro enfocado en brecha pensional. Adicional, los beneficios que como compañía tenemos, la confianza y transparencia y toda la parte de nuestra asesoría especializada que es muy fuerte. Entonces, sin más, pues temas, acá les dejo el QR donde pueden escanearlo y pues darnos como su opinión de estos 50 minutos que tuvimos de conversación. Me disculpo por al inicio que tuve como un problema en la cámara, no supe qué nos sucedió, y tenemos, creo, unos minutos para poder responder de pronto alguna pregunta. No sé si vamos a dejar así el espacio. Hola Ana, sí, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Hemos recibido más de 1000 preguntas, tuvimos ya alrededor de más de 1000 personas conectadas y sabemos que el tiempo pues realmente es muy corto para poder entrar como en la casuística. Sin embargo, resumimos como las preguntas más generales para abordarlas en este poco tiempo, y antes de, es importante que tengan en cuenta que todas nuestras masterclass quedarán grabadas y posteriormente les compartimos la información al correo que usaron para registrarse. Tenemos por aquí entonces a Jacqueline Castillo, que pregunta: ¿las personas que cotizan menos de 2.3 salarios mínimos quedan cotizando únicamente en Colpensiones automáticamente o deben pedir traslado? Y esta se suma además a la de Valentina Castro, que pregunta: ¿cómo se elige a SECAI? ¿Cuánto tiempo tiene la persona para elegir? Rubén Gaitán también pregunta: ¿es obligatorio pasarse a Colpensiones? Yo quiero seguir con protección. Creo que aquí se resume mucho como el tema del umbral que ahorita hablábamos, unido también a Harold Nicolás García, que pregunta: me gustaría saber cómo hago para que ustedes sean mi administrador complementario de pensión. Actualmente gano más de 2.3 salarios mínimos y estoy en Colpensiones. Entonces creo que ahí es reforzar estas fechas de selección de ACECAI, cómo es el proceso para la selección, y adicional como reforzar ese concepto de que ese traslado sí es obligatorio en el caso del umbral de los 2.3, y ahí abordaríamos como estas que fueron más generales y frecuentes. Listo, perfecto. Entonces, para responder directamente a la pregunta, si yo me gano menos de 2.3 salarios, digamos que acá habíamos ya puesto los casos específicos, entonces, estoy en Colpensiones, sigo en Colpensiones. Listo. En el caso de que yo no esté en Colpensiones, yo sigo en mi AFP, yo sigo donde estoy. Yo no debo hacer un traslado hoy, porque como les mencioné anteriormente, es demasiado relevante el capital que hoy ya construiste en tu cuenta. Entonces, si tú te trasladas ese capital a Colpensiones y no vas a tener un saldo para poder tener o esa mejor pensión a futuro o comprar semanas, que es lo adicional que puedes tener. Entonces, la invitación, si estás bajo este escenario de que no estás en Colpensiones hoy, sigues en tu AFP, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que ya vas a seguir tus cotizaciones a partir del próximo año en Colpensiones. Listo. Eh, si yo devengo más de los 2.3 salarios mínimos, entonces hay una diferenciación.
si estoy o no estoy hoy en Colpensiones. Dado el caso de que no esté en Colpensiones, parte la misma premisa que la anterior, sigo en mi AFP. Listo, yo sigo en la AFP que estoy, sigo en protección y simplemente, que realmente ese es mi caso, mi stock acá continúa, empiezo cotizaciones el próximo año en Colpensiones, pero sigo enviándole a mi cuenta individual también una parte de mis cotizaciones según la distribución que les mencioné anteriormente. Y en el caso 4 que me mencionaste, yo, si estás en Colpensiones y ganas más de 2.3 salarios, la invitación es que sí tengamos una asesoría porque sí te favorece más hacer posiblemente un traslado hoy para que vayas formando ya en tu AFP una base. Cuando hablamos de un sistema de capital, es muy importante yo empezar a formar una base de capital. Entonces, tener la posibilidad de ir formando un capital en este año hasta julio del próximo año te va a permitir que la base empiece a crecer y por eso hoy la recomendación para estas personas que están en Colpensiones y devengan más de 2.3 es que sí puedan hacer esa asesoría para que empiecen de una vez sus cotizaciones en su AFP. Dado el caso de que no te traslades, sí puedes elegir entonces a Secai, no como traslado desde hoy, sino ya tomar la decisión de que en el futuro ya sea protección donde van a ingresar tus recursos. Ese proceso comercialmente lo hacemos nosotros para acompañarte pues a que ya tengas la elección. ¿Listo? Entonces yo dentro de las memorias del espacio también les dejamos nuestros datos para poder acompañarlos en ese proceso de elección, que es lo que Vivi pues nos estaba mencionando. Listo, Ana. Por acá también tenemos a Diana Yara, que ella es régimen de transición, ya tuvo previamente su doble asesoría y quisiera saber si necesita volver a solicitarla. En ese caso podemos como ahondar un poco en ese tema de la doble asesoría, cómo solicitarla, cómo sé si debería aplicarla o no, teniendo en cuenta la oportunidad de traslado con el régimen de transición. Claro que sí. Cuando ya hablamos de este régimen de transición, es muy importante tener en cuenta que la doble asesoría yo la hago en estas edades. Listo, yo quiero darles como recomendación de que tengamos muy claro que estas son las edades en las cuales yo debo realizar mi doble asesoría, porque si entro en transición y estoy mucho menos de estas edades, la recomendación es que te quedes donde estás y no tienes que hacer hoy pues no solo por congestionar el sistema, sino para que no te alarmes, porque es algo que no es necesario que hagas en este instante. Listo, entonces, revisa la edad. Si estás antes, pues quiero que estés tranquila. Si estás dentro de estas edades, entonces lo importante es que sepas que la doble asesoría tiene una vigencia de 1 año. Listo, entonces posiblemente ya la hiciste, y estás dentro de ese año, entonces no tienes que volver a surtirla. Listo, pero si no y quieres nuevamente retomarla, estás en tu derecho de volver a hacer tu doble asesoría. Listo, entonces, una vez tú solicitas la doble asesoría o en tu fondo o en Colpensiones, la recomendación es que la primera la hagamos en Colpensiones. Ya 20 días posterior a eso, tu fondo también te llama o se comunica contigo para darte pues la segunda, listo. Ese es pues como el proceso natural que surte la doble asesoría. Nosotros desde nuestros canales tenemos pues habilitadas estas solicitudes, entonces pueden ingresar a la página, pues podemos tener como muchos accesos a los canales para poder solicitarla también de parte de protección. Listo, Ana. No creo que el tiempo pues fue preciso como para ahondarlo de forma muy general. Como les decía, sabía que la casuística realmente no es tan sencilla abordarla dentro de este tiempo. Claro. Igual estas preguntas las estaremos abordando desde los diferentes canales. Ana les hablaba de Date Cuenta, que es nuestra landing, donde ahí estamos en constante actualización, sobre todo con los públicos de mayor impacto, oportunidad de traslado, régimen de transición y la generalidad de la nueva ley 2381. Muchas gracias a
todos por conectarse a este momento. Este espacio quedará grabado, muy importante, a sus correos les estará llegando la grabación de este espacio con las memorias. Recuerden que todos los martes a las 8 de la mañana estaremos en las masterclass de Reforma, y para finalizar los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales, en las cuales nos encuentran como @protección. Ana, muchas gracias por el espacio, a todos ustedes por su participación, que tengan un feliz resto de día. Listo, hasta luego, gracias.